Hermanos, esta tarde estamos estudiando el tercer sermón de la serie de 4 sermones titulada Aborrecidos por causa de su nombre. Y este sermón de esta tarde lo encontramos en los versos 13 al 19 del capítulo 12 del libro de Hechos. Como ya sabemos, continuamos con nuestro estudio exegético y sistemático del libro de los Hechos. Y el pasaje sagrado en los versos 13 al 19 dice lo siguiente. Por favor, escuchen con atención y reverencia a la santa palabra de Dios. Brethren, this afternoon we will be studying the third sermon in a 4-sermon series titled, Hated Because of His Name. And this afternoon's sermon is found in verses 13 to 19 in the chapter 12 of the book of Acts. As we know, we continue with our exegetical and systematic study of the book of Acts. And the sacred scriptures in verses 13 to 19 says the following. Please listen, please pay attention in reverence to the holy word of God. Verse 13. And when he knocked at the door of the gateway, a servant girl named Rhoda came to answer. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió dentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. They said to her, "You are out of your mind." But she kept insisting that it was so. So they kept saying, "It is his angel." 16. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos lo abrieron, lo vieron y se asombraron. But motioning with them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had brought him out of prison. And he said, "Tell these things to James and the brothers." Then he departed and went to another place. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. 19. And after Herod searched for him and did not find him, he examined the sentries in order that they should put to death. Then he went down from Judea to Caesarea and spent some time there. Hermanos, como recordamos por las últimas 2 semanas que hemos estado estudiando los hechos de la liberación milagrosa de Pedro aquí en el capítulo 12 del libro de Hechos, los acontecimientos ocurridos con las personas envueltas en esta narrativa han sido transformadas, más bien, han sido transformadoras para todos nosotros, porque hemos visto la providencia de Dios para con su iglesia. As we recall from the last 2 weeks, we have been studying the facts of Peter's miraculous deliverance from jail here in Acts chapter 12. Now, the events occurred with the people involved in this account have been transforming to all of us, seeing how God in His providence have given everything that church needed to keep going. La semana pasada, hermanos, fuimos testigos de cómo el ángel del Señor se apareció con una luz brillante en la celda de Pedro y le tocó en el costado y le ordenó que se levantara, y milagrosamente las cadenas cayeron de sus manos. Después de esto, el ángel le dio 2 órdenes más, las cuales le dijo a Pedro que se vistiera, que se pusiera las sandalias, que se envolviera en su manto y que le siguiera. Last week we witnessed how the angel of the Lord appeared with a bright light in Peter's jail cell, and touching him on the side and ordering him to rise. Miraculously, the chains with which they had tied Peter with fell from his hands. And after the angels gave him 2 more commands in which he told Peter to get dressed, to put on his sandals, and to wrap himself in his robe and to follow him. Después de esto salieron de la celda, y también milagrosamente la puerta de hierro que conduce a la ciudad milagrosamente se abrió por sí misma. Esta puerta, según los eruditos del Nuevo Testamento, dicen que podía tomar muchos hombres para todos juntos a empujar la puerta para poder abrirla. Esta puerta se abrió por sí sola. No solamente eso, sino que ningún guardia tuvo la oportunidad de verles, mucho menos de detenerles. Pero después de salir de la prisión, el ángel del Señor se apartó de Pedro, y Pedro, al darse cuenta que no era una visión la que estaba viendo, sino que realmente el Señor había mandado a su ángel para que lo sacara de la celda, usó su intelecto
y fue a la casa de María, la madre de Marcos, donde estaban los hermanos reunidos, haciendo oración constante por él. After they left the jail, miraculously the iron gate that leads to the street was open. As I was sharing last week, scholars say that it takes a few men together to push that door in order to open it. But in this case, miraculously, the door opened by itself. And after leaving the prison, the angel of the Lord turned away from Peter and left him alone. Now Peter, realizing this and understanding that he was by himself, he understood that it wasn't a vision that he was seeing, but the Lord has sent his angel to release him from jail. He used his logical intellect and went to the house of Mary, the mother of Mark, where the brothers were gathered together praying for him. Y es aquí en el verso 3, hermanos, donde regresamos esta semana a estudiar los hechos ocurridos aquí en esta narrativa en el capítulo 12. Hermanos, me gustaría que esta tarde pusiéramos extrema atención a 3 hechos sobresalientes que encontramos en los versos 13 al 16. Los cuales son, número 1, es evidente la duda de los hermanos de la iglesia saber que Pedro había tocado la puerta. Número 2, también es evidente el asombro de los hermanos al ver que Pedro estaba libre. Y número 3, quiero que sepamos cuáles fueron las reacciones de Herodes al darse cuenta que Pedro había sido liberado de la cárcel. And it is here in verse 13 where we return and pick up again this account. But I would like us this afternoon to pay close attention to 3 outstanding facts in verses 13 to 16, which are, number 1, it is evident the doubt of the brothers of the church when they heard Peter had knocked on the door. Number 2, it is also very evident the amazement of the brothers to see Peter free and fine. And number 3, I also would like us to know what were the reactions of Herod when realizing that Peter was no longer in jail. Y en los versos 13 al 15, hermanos, encontramos el primer acontecimiento importante de este sermón el día de hoy. Después de que Pedro fue a la casa de María y tocó a la puerta, la incredulidad de los hermanos es explícita y evidente. En el verso 13 comienza con la evidencia de la incredulidad de los hermanos. Cuando Pedro llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rhodes salió a ver quién era. Quiero mencionar, hermanos, nada más de pasada al principio de este verso, que los eruditos del Nuevo Testamento creen que, como lo mencioné la semana pasada, en el verso 12, la mención en este verso de las palabras la puerta de la entrada, en este verso 13, sugiere que la casa de María, la madre de Marcos, era una casa grande, dado que en aquel tiempo las casas tenían primeramente un portón y luego un patio y la casa principal. Es algo parecido a lo que está sucediendo en este caso. Now, it is in verses 13 to 15 that we find the first important event in today's sermon. After Peter went to the house of Mary and knocked on the door, the doubts of the brothers of the church is very explicit and evident. And in verse 13 begins with the evidence of the doubts of the brethren. And when he knocked on the door of the gateway, a servant girl named Rhoda came to answer. Now, I would like to say or mention just by passing right away that the scholars of the New Testament believe, as I mentioned before last week in verse 12, that the house of Mary might have been a big house. The words that we read here, the doors of the gateway, means that houses back then, they had a gate, a wall with the gate, and then like a courtyard, and then the main house. So that's what it means, that's kind of like what Luke is telling us here. Ahora, hermanos, regresando a las últimas palabras escritas aquí en el verso 13, quiero que notemos cuando Pedro tocó la puerta, Rhodes salió a ver quién era. Recordemos las circunstancias, hermanos, en que se encuentra la iglesia en este momento. Herodes los está persiguiendo, Herodes los está maltratando, Herodes literalmente los está matando. Había detenido a Jacobo, lo había matado a espada, ahora tiene a Pedro y lo quiere matar. Pero esta sirvienta, Rode, salió a ver quién era y no abrió la puerta.
Estas palabras salió a ver quién era en el idioma original que se escribió este pasaje, que estas palabras provienen del verbo escuchar o poner atención. En otras palabras, Rode salió a escuchar quién tocaba la puerta. Nunca dice que abrió la puerta. Es importante que notemos también que probablemente Rode fue una mujer inteligente al no abrir la puerta, al saber lo que estaba sucediendo en la persecución de la iglesia en aquel tiempo. Now, returning to the last words written here in verse 13, I want us to know that when Peter knocked on the door, Rhoda came to answer. Now, let us remember the circumstances of the church at this very time. Herod is persecuting the church. He had already killed James, and Peter is in jail. There's no doubt that he wants to kill him. But this servant named Rhoda went out to see who was knocking on the door without any fear of who could have been. It could have been Herod's people. Now, the words that we read here, came to answer, in the original language in which the passage was written, comes from the verb to listen or to pay attention. In other words, Rhoda came out to hear who was knocking on the door before even opening the door. Now, this also shows us that Rhoda was, to a certain extent, a smart woman, because she didn't open the door. We'll see why, though, later in this passage. Luego, en el verso 14, Rhoda reconoció la voz de Pedro como la persona que llamaba a la puerta. Es muy interesante aquí en el verso 14 que Rhoda mencionó que era Pedro, pero no abrió la puerta porque estaba demasiado contenta de saber que era él. Un comentarista bíblico dijo alguna vez que esta joven Rode es de quien muchas veces hicieron bromas sanas cuando decían: oh, esta es Rode, la que se le olvidó abrirle la puerta a Pedro. Ahora, más allá, hermanos, de lo cómico de este pasaje, quiero que notemos la reacción de Rode. Al reconocer que era Pedro quien estaba llamando a la puerta, no le abrió, sino que corrió llena de gozo y de alegría y anunció a los hermanos que Pedro estaba tocando a la puerta. En otras palabras, hay 5 reacciones sobresalientes de los hechos narrados acerca de esta joven Rode. Número 1, reconoció la voz de Pedro. Número 2, no le abrió la puerta. Número 3, hizo todo esto porque estaba llena de alegría. Número 4, avisó apresurada a los hermanos. Es evidente entonces, hermanos, notar que cuando Dios responde a nuestras oraciones, estamos tan contentos y agradecidos que olvidamos hacer cosas que son tan necesarias. Inclusive aún a veces olvidamos dar gracias a Dios por las oraciones que ha respondido. En este caso, Rode no abrió la puerta, corrió a avisar a los hermanos. Then in verse 14, Rhoda recognized Peter's voice as the person who was knocking at the door. It is very interesting to read here in verse 14 that Rhoda recognized that it was Peter, but she did not open the door. And why didn't she do that? Because she was too happy knowing that it was him. Now, a biblical commentator once said that this young Rhoda is the one of whom often people back in those days make good jokes about that situation and say, oh yeah, this is Rhoda, the one who forgot to open the door for Peter. But beyond the humorous of this verse, I want us to know Rhoda's reaction. Recognizing that it was Peter who was knocking at the door, she did not open it, but ran into the house full of joy and announced these facts to the brethren. In other words, there are 5 outstanding actions in the narrated in the facts written to us about Rhoda here in verse 14. Number 1, she recognized the voice of Peter. Number 2, she did not open the door. Number 3, she ran inside the house. Number 4, she announces about these facts to the brethren. And number 5, she did all this because she was full of joy. Now, it is evident, brothers and sisters, to know that when God answers to our prayers, we are so happy and sometimes grateful, yes, and we forget to do things that are necessary. Sometimes we don't even thank God for what He does in our lives. Now, in this very case of Rhoda, she did not open the door to Peter.
Debemos poner mucha atención, hermanos, a los hechos que están sucediendo en los versos 13, 14 y 15. Es muy importante notar que la sorpresa que causaron las palabras de Rode a los hermanos. Cuando ella vino y dijo que Pedro estaba a la puerta, le contestaron: "¿Estás loca?". Es increíble, es inconcebible para los hermanos pensar que Pedro pudiera estar a la puerta. Ellos sabían que Pedro estaba en la cárcel. Deben mencionar, hermanos, que las noticias de Rode a los hermanos no fueron de duda en cuanto al poder de Dios. Quiero que entendamos eso. Más bien, hermanos, la reacción de los hermanos fue una reacción de sorpresa a ver que Dios respondió tan pronto a sus oraciones. Luego ahí mismo en el verso 15, Rode insistía que era Pedro quien estaba a la puerta, y su reacción sorprendida una vez más les hizo decir a los hermanos de la iglesia: "Es su ángel". Esta frase de "es su ángel" es como si nosotros dijéramos hoy: "Oh, ¿viste un fantasma?". Obviamente nosotros sabemos que los fantasmas no existen, pero es una expresión para comunicar algo. De esta misma forma, los hermanos dijeron a Rode que ella había perdido la cabeza. Había escuchado a un ángel, probablemente un mensajero o alguien que tal vez se parecía a la voz de Pedro. Pero esto suena tan ilógico. Si era un ángel, ¿por qué tocó la puerta el ángel? El ángel fácilmente podía haberse presentado dentro de la casa con ellos. Es increíble que los hermanos no creen que es Pedro, pero sí creen que es un ángel. Now, we must pay close attention to the events that are happening here in verses 13, 14, and 15. It is very important to note the surprise caused by Rhoda's words to the brothers. When she came and said that Peter was knocking on the door, they answered, "You're out of your mind." It was inconceivable for the brothers to think that Peter could be at the door knocking. They knew he was in jail. Now, I must mention that the news of Rhoda to the brothers were not a doubt as to the power of God. It was simply a reaction of surprise to see how quickly God answered to their prayers. Then, right here in verse 15, Rhoda insisted that it was Peter who was knocking at the door, and their surprise and their reaction once again makes them say, "It is his angel." Now, this phrase, "it is his angel," is as we say today, "Oh, you saw a ghost." Obviously, ghosts do not exist. They're not real. But it's just an expression to communicate something. In the same way, the brothers told Rhoda that she had lost her mind. They say, you seen an angel. You heard a messenger. Maybe someone who sounds like Peter. But this sounds very illogical. Because if it was an angel, why would the angel be knocking on the door? Couldn't he just present himself in the middle of the house like they do? Ahora, hermanos, hay quienes han dicho que la respuesta de los hermanos a Rode, refleja la creencia judía de los ángeles guardianes o los ángeles personales. Pero la idea de los ángeles guardianes o protectores personales en la Biblia no es nada más que escaso. Pasajes que hablan acerca de estos ángeles como guardianes son muy pocos y no lo enseñan como una firme doctrina. No vamos a ser dogmáticos acerca de esto. Yo inclino más a creer que no existen los ángeles guardianes. No tienen que estar de acuerdo conmigo. De hecho, la creencia de los ángeles guardianes, hermanos, no es nada más que extrabíblico. El canon de la escritura fue cerrado en el 399 bajo la autoridad de Agustino de Hipona, y hubo algunos libros que son llamados apócrifos que hablan acerca de estos ángeles guardianes. Escrito acerca de eso está el libro de Tobías, capítulo 5, verso 4 y 16. Una vez más, estos libros son apócrifos. Ustedes y yo sabemos que los libros apócrifos no son aceptados en la Santa Escritura. No son divinos porque tienen infinidad de errores doctrinales, teológicos, históricos y demás.
Now, some have said that the brothers' response to Rada reflects the Jewish belief of guardian angels or personal angels. But the idea of guardian angels or personal protectors in the Bible is nothing but scant. Passages like Psalm 91:11, Matthew 18:10, Hebrews 1:14, and Daniel 10:21 are the only passages that speak of something like this, but they do not affirm it as a doctrine. So in other words, we're not going to get dogmatic about this. In fact, the belief of guardian angels is nothing more than extra biblical information. The canon of scriptures was closed in 399 under the authority of Augustine of Hippo. And there were some books, as you and I know, which they call the apocryphal books. Now, they speak something about the guardian angels. As an example of this, they are written in the book of Tobit, which it is also named as Tobias, chapter 5, verse 14 to 16. But as you and I know, these books are not accepted as divine books in the scriptures because they have numerous doctrinal, theological, historical, and other errors. Pero la duda de los hermanos no fue la única reacción a las noticias de Rode. Cuando se dieron cuenta que sí era Pedro quien llamaba a la puerta, la reacción de los hermanos fue de total asombro. Y en el verso 16, al ver que no le abrían la puerta, continuó tocando. Fue entonces que los hermanos abrieron la puerta y aquella locura de la que había hablado la joven Rode se vuelve realidad. Sí era Pedro. Pedro estaba libre. Estaba tocando a la puerta para que sus hermanos le vieran. Aquella prisión de alta seguridad de la que estaba encarcelado era cosa del pasado. Los hermanos aquí en el verso 16 abrieron la puerta y se asombraron, no lo podían creer. Perdieron sus mentes. Casi se estaban volviendo locos. Era difícil para ellos creer lo que estaban viendo. But I got to tell you that the brothers or the brethren's doubt was not the only reaction to Rada's news. When they realized that in fact it was Peter who was knocking at the door, the reaction, it was of total amazement. And in verse 16, Peter, seeing that they didn't open the door, he continued knocking on the door. And it was then that the brothers opened the door, and the madness of which the young Rada had spoken comes true. Peter was free. He was knocking at the door so his brothers could see him. The high security prison he was in, it was a thing of the past. It was almost like they were going crazy. It was hard for them to believe and to understand what they were seeing with their own eyes. Peter was free. Tras ver a Pedro, los hermanos tuvieron exactamente la misma reacción que tuvieron aquellos de Damasco en el capítulo 9, verso 21, aquí en el libro de Hechos. Saulo inmediatamente después de su conversión empezó a predicar que Jesús era el Mesías, y todos aquellos que escuchaban predicar a Saulo estaban asombrados. No lo podían creer. De esa misma forma, los hermanos reunidos en la casa de María, la madre de Marcos, estaban asombrados, estaban confundidos al ver a su hermano Pedro sano, salvo y fuera de prisión. After seeing Peter, the brothers had exactly the same reaction as those in Damascus in chapter 9, verse 21, here in the book of Acts. In that account, Saul immediately after his conversion began to preach that Jesus was the Messiah. And all of those who heard him preaching were amazed at the change. They could not believe it. In the same way, the brothers gathered in the house of Mary, the mother of Mark, were astonished, confused to see his brother Peter well, safe and out of prison. Luego en el verso 17, la reacción de los hermanos fue tan grande que Pedro tuvo que hacerles una señal con la mano para que guardaran silencio. El momento de persecución que estaba viviendo en la iglesia les hacía ser sabios y que se cuidaran para que no los persiguieran de que los mataran.
Pedro demuestra esto claramente y les hace una señal literalmente para que se calmen. Lucas no nos dice en este pasaje si Pedro entró a la casa o no. Pero por el contexto del pasaje podemos entender, o lo más seguro es que Pedro entró a la casa y ahí les contó a los hermanos cómo el Señor había mandado a su ángel para que lo sacara de la cárcel. Les contó cómo se apareció el ángel en su celda, le quitó las cadenas, le abrió la puerta y lo liberó. Then in verse 17, the reaction of the brothers was so great that Peter had to make a signal with his hand to tell them to be silent. The moment of persecution that the church was experiencing made them wise and careful at all the things that they did. Peter shows this clearly and signals them to literally calm down. Now, Luke does not tell us in this passage clearly whether Peter entered the house or not. But from the context of this passage, we see that the most certain things is that Peter entered the house, and there he told the brothers how the Lord has sent his angel to get him out of prison. He told them how the angel appeared in his cell and took the chains off of his hands, opened the door, and released him. Pero esto no terminaría ahí. Los hermanos de la iglesia no estaban todos juntos en un solo lugar. Estaban en diferentes lugares. Pero seguramente estaban en un solo sentir, orando unos por otros en medio de la persecución. Al Pedro decir a los hermanos que le informaran a Jacobo, el hermano de Jesús, lo que había sucedido, muestra tres cosas importantes. Número uno, los hermanos que estaban con Jacobo, donde quiera que hayan estado, sabían de que Pedro estaba en la cárcel y seguramente estaban orando por él. Número dos, Pedro quería que las noticias llegaran hasta ellos para que pudieran ver los hechos y el poder de Dios y con esto glorificar su nombre. Pero también quería que se regocijaran y dieran gracias al Señor por sus obras. Y tercero, al parecer Jacobo tenía un lugar de respeto en la iglesia. Si ustedes ponen atención al pasaje, Pedro es específico que se le informe a él de lo que había sucedido y a los hermanos. Es importante que nada más el nombre de Jacobo es mencionado y no el nombre de ningún otro apóstol o hermano. But this story wouldn't end there. The brothers in the church were not all together in one place. They were in different places, but surely they were in unity in one spirit. By Peter telling the brothers to inform James, the brother of Jesus, of what had happened, shows us three important things. Number one, the brothers who were with James, wherever they were, knew that Peter was in prison, and surely they were praying for him. Number two, Peter wanted the news to come to them so they could see the deeds and power of God and thereby glorify his name, but also he wanted them to rejoice and give thanks to the Lord for the works. And number three, James apparently had a place of respect in the church. If you pay attention to the passage, Peter is very specific to the brothers to inform James of what had happened to him. It is also important to know that no one else but the name of James is mentioned in this passage, and no other name of other apostle or another brother. Pero aunque todos estos acontecimientos beneficiaron principalmente a Pedro y a los hermanos, hubo reacciones negativas a estos hechos y Herodes hace pagar a los guardias por ello. Y el verso 18 es clara muestra de estos hechos. El pasaje dice que cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre lo que había sucedido con Pedro. Tan pronto como los guardias despertaron, se encontraron a ellos mismos atados a las cadenas, pero Pedro ya no estaba ahí. Probablemente, y solo probablemente, se estaban culpando unos a otros por los hechos sucedidos. Ellos sabían que eran culpables y responsables por cuidar a Pedro, quien milagrosamente ya no estaba en la cárcel. But although all these events benefited mainly Peter and the brothers of the church, there were some negative reactions to these facts, and Herod makes the guards pay for it.
And in verse 18 shows clearly these facts. The passage says that when they came, there was no little disturbance among the soldiers over what had become of Peter. As soon as the guards awoke, they found themselves tied to the chains, but Peter was no longer there. Probably, and only probably, they were just blaming each other for what had happened. They knew that they were guilty and responsible of guarding Peter, who miraculously was no longer there. Luego en el verso 19 nos da más información de la reacción de Herodes. Al amanecer, las noticias de que Pedro ya no estaba en su celda llegaron a sus oídos. Herodes inmediatamente lo buscó y no lo encontró, y volteó su ira en contra de los guardias y ordenó que los mataran. Ahora, hermanos, la muerte era la paga capital para aquellos quienes tenían a su cargo el cuidado de algún prisionero y por alguna razón lo perdían. Ellos sabían exactamente que tenían que pagar con sus vidas. Then in verse 19 gives us more information about Herod's reaction. And at dawn, the news that Peter was no longer in his cell came to Herod. Herod right away looked for him and did not find him. Then he turned his anger against the guards in order to kill them. Death was the capital pay for those who had a prisoner in their care and lost them for whatever reason. Un caso como este, hermanos, vemos en el capítulo 16, verso 27, aquí en el libro de Hechos, donde el guardia de la cárcel ve todas las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada e iba a matarse él mismo pensando que los presos habían escapado, entre ellos Pablo y Silas. Es imposible entonces ver, hermanos, ver que aquellos quienes estaban cumpliendo órdenes de detener a un hombre inocente, ahora también son víctimas de las malas intenciones y odio del perseguidor de la iglesia, Herodes. En otras palabras, este caso es claro cómo Dios en su misericordia y predestinado plan había decretado que Pedro no siguiera en la cárcel y al mismo tiempo, al sacarlo de ahí, lidió y castigó con los enemigos de la iglesia. Now, a case such as this is seen in the chapter 16, verse 27 here in the book of Acts, where the prison guard in that account, seeing that all the prison doors were open, took his sword and he was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped. Now, Peter and Silas were among these prisoners in that account. So it is impossible then to see, brethren, that those who were executing orders to arrest an innocent man as Peter are now being victims of the bad intentions and hatred of the persecutor of the church, Herod. In other words, what I'm saying is that this case is very clear how God, in His mercy and predestined plan, had decreed that Peter should not continue in prison, and at the same time He punished the enemies of the church, killing them. Hermanos, es evidente por los versículos que acabamos de estudiar que los eventos ocurridos entre las personas involucradas tuvieron reacciones totalmente diferentes. Por un lado, Herodes perdió la posibilidad de matar a Pedro, lo cual seguramente eran sus intenciones. Después de haber matado a Jacobo a espada, no tenemos duda de eso. Los hermanos de la iglesia, al escuchar las noticias de que Pedro llamaba a la puerta, estaban dudosos. Y no fue hasta que ellos mismos fueron a ver que creyeron que Pedro había sido liberado. Esto produjo un inmenso asombro y sin duda también un gran gozo en ellos. Y al final, hermanos, Rode, al escuchar que alguien tocaba la puerta, aún sabiendo, hermanos, que Herodes perseguía a la iglesia, esta joven con mucho valor fue a ver quién tocaba la puerta. Ella fácilmente pudo haber estado aterrorizada por la persecución y pudo haber ignorado la puerta. Pero con valor fue y escuchó y se dio cuenta que era Pedro. Fue tanto su alegría y su gozo que no abrió la puerta y corriendo fue a avisar a los hermanos de que Pedro estaba tocando. Brethren, it is evident from the verses we have just studied that the events that occurred between the people involved in this account
had totally different reactions. On the one hand, Herod lost the possibility of killing Peter, which, from what we know of the story, he had just killed James. There's no doubt that he wanted to kill Peter. On the other hand, the brothers of the church, hearing the news that Peter was calling at the door, were doubtful of these facts. And it was not until they themselves went to see and verify that it was Peter himself not knocking at the door is when they believed. And at last, Rhoda's reaction. Listening to someone knocking on the door, even though knowing that Herod was persecuting the church at that time, she went and opened and see who was knocking on the door. Courageously, she went and heard that it was Peter knocking. But it was so much joy in her that she did not open the door, and running she went to inform the brothers that Peter was knocking. Y es aquí, hermanos, donde nos damos cuenta que el misericordioso Dios, el Dios de toda gracia, en su eterno y predestinado plan, usa las peticiones y oraciones de su iglesia como medios para llevar a cabo su eterno plan. En algunas ocasiones, hermanos, el Señor en su eterna sabiduría nos contesta nuestras oraciones de inmediato. Pero en algunas otras ocasiones, como en esta narrativa, el Dios responde con rapidez. And it is here that we realize that the merciful God, the God of all grace, in His eternal and predestined plan, uses the prayers of His church as means to carry out His holy plan. Now, sometimes the Lord, brothers and sisters, in His eternal wisdom, does not answer prayers immediately. But sometimes, like in this case, God responds quickly. Es por eso, hermanos, que quiero exhortarlos una vez más esta tarde a que sigamos orando los unos por los otros. Les ruego en el nombre de Cristo que no dejen de pedir por santidad, protección, salvación, renovación de nuestras mentes. Que el Señor nos guíe para hacer su santa y perfecta voluntad como está escrito en su palabra. That is why, brothers and sisters, I exhort you once again to continue to praying for each other. I beg you in the name of Christ to not cease asking God in prayer for holiness, for sanctification, for protection, for salvation, for the renewal of our minds, for guidance to do His holy and perfect will as it is written in His word. Les ruego, hermanos, que oremos no solo los unos por los otros, sino que también pidamos a Dios por la Iglesia Universal. Pidamos, hermanos, por aquellos quienes sufren persecución, hambre por causa del Evangelio. Porque estoy seguro, amados hermanos, que tal como sucedió en aquella ocasión, ya sea de inmediato o ya sea que tarde más tiempo, el Señor en su gracia, misericordia y sabiduría contestará nuestras oraciones en su tiempo. I beg you, brothers and sisters, that we pray not only for one another and for this church, but also I ask you to pray for the universal church. Pray for those who suffer persecution, hunger, for the sake of the gospel. For I am sure, brothers and sisters, that as it happened on this occasion, either immediately or later, the Lord in His grace, mercy, and wisdom will answer our prayers in His sovereign time. Amén. Vamos a orar, hermanos, por hacer nuestra oración de aplicación. Let's now do our prayer of application. Heavenly Father, we come to your presence once again in the name of your Son, Jesus. And Father, we are thankful for the preaching of your word. We are thankful, Father, for seeing people like Rhoda. Examples like that we need it in church, Lord, to be obedient. Damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes, nos bendiga, Señor, esta tarde. Señor, te pido que tu palabra haga raíz en nuestros corazones y que podamos vivirla. Te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen. Señor, te ruego que tu palabra
Quite los corazones de piedra y les dé corazones de carne para que puedan voluntariamente recibir a Cristo en fe y arrepentimiento. Father, bless us, forgive us, and help us to worship you in spirit and truth. In the name of Jesus. Amen.